Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que denominamos Bajo la Lupa. Es un encuentro cada semana de Noticias Paraguay. 29 grados la temperatura en Asunción, en el área metropolitana, 9,3 de esta noche. Y hay un aviso meteorológico, dice, puntual durante la noche de hoy, miércoles 17, para el extremo sur de Caazapá, para el centro, sur y oeste de Itapúa, Misiones, y para el sur y sureste del departamento de Ñembucú. Y para Asunción y área metropolitana, meteorología dice, mañana jueves, caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas al final del periodo. 24 grados es la temperatura, 23 grados es la máxima, la mínima pronosticada para mañana, 29 grados la máxima prevista. Repito, precipitaciones y tormentas eléctricas moderadas para este jueves 18. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boixia, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Andrés Riquelme, ¿cómo está usted? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches a los televidentes, mis respetos. Habló mucho durante todo el día, estuvo en diferentes sitios, estuvo en el ministerio, le pidieron su renuncia, él dijo, destitúyanme, yo no voy a renunciar, y creemos conveniente y oportuno hablar otra vez con él bajo la lupa esta noche, por eso invitamos al doctor Jorge Rodas. Gracias, doctor, por venir, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, Estela, doctor Boixia y Andrés. Estela recordará que una mañana temprano estuvimos en la lupa, Sí. tuvo la gentileza el doctor de visitarnos y decía, estoy yendo al interior hoy, no voy a decir dónde para no alertar, y hablaba de una resolución que era muy, pero muy importante en ese momento. No sé si era la resolución número uno, ¿verdad? Sí, señor. Y nos va a recordar de qué se trataba. Y nosotros mirábamos hasta como un asombro, porque veíamos a un superintendente de la salud, así como estaban las cosas, decidido a tomar decisiones, porque ya hablaba de sitios, no solamente públicos, sino que privados también, que no estaban en condiciones de funcionar. ¿Vos recordás aquella mañana? Sí. Y el doctor también recordará, ¿verdad? Por supuesto, en el súper. El 4 de septiembre fue nombrado como superintendente de salud. Hoy es el 17 de octubre Sí. y ya no está en la función. Ya no soy. Ya no está. El ministro de Salud escribió hoy, por ejemplo, esto es lo más reciente, dice, por ejemplo, entre otras cosas, y vamos a hablar de eso y lo que usted nos quiera contar, doctor, y tenemos para compartir incluso con la teleaudiencia, cerrar hospitales, suspender servicios y negar atención en la práctica no son soluciones. Las correcciones deben ser progresivas, sostenidas, pero graduales, dice en las redes sociales Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Supongo que todo tiene que ver con lo que pasó con usted, doctor. Probablemente, pero yo quiero recordar de que la Superintendencia de Salud no planifica con el Ministerio sus actividades. Es una entidad autónoma, técnica y de control. De modo que yo no podría, en ese carácter, involucrarme con las actividades de planificación a corto, mediano, largo plazo que escuché que se estaba mencionando. Y es más, el presidente del Consejo Nacional de Salud, tenemos una relación única en este momento con el ministro en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Salud, no como ministro. Es decir, es muy importante porque pareciera ser que con el correr del tiempo, desde la creación de esta institución, venía de alguna manera funcionando como una dependencia del Ministerio de Salud. ¿Cómo uno va a controlar? Puede autocontrolarse, no hay ningún problema, pero en toda evaluación, en todo control, se reclama siempre o se menciona siempre la presidencia, es decir, la autonomía, que es lo que yo quise o lo que busqué conseguir en estos pocos días que participé activamente en esta tarea. Ahora, lo que el ministro pone, y lo pone taxativamente en su comunicado, donde se refiere a su destitución, es lo que le cuestiona es por qué no fue al ministerio, por qué no fue a conversar con él, sino directamente a la prensa y canalizó a través de la prensa, dice el comunicado, y no lo habló con él. Sí, señor. A los fines formales y de cortesía,
esa mañana, antes de constituirnos en el lugar en el servicio de IPS, yo había, como todas las veces había notificado al ministro con una copia de la resolución. Eso hacemos formalmente por la mesa de entrada del ministerio, y allí está. El ministro no puede estar siguiendo las actividades de la Superintendencia de Salud. Es un órgano autónomo, independiente. ¿Para qué se designa un superintendente si todo tiene que pasar por el ministro? Yo le pregunto desde el desconocimiento, ¿verdad? Tiene que tener autonomía, ¿verdad? El superintendente de salud, doctor. No. O si no, que sea el ministro nomás el que resuelva todos los problemas. No tiene atribución. No puede. No tiene atribución. El órgano de la institución de que estamos hablando depende del Consejo Nacional de Salud y involucra al ministro, porque el ministro es el presidente del Consejo Nacional de Salud, que dicho sea de paso no existe. Por eso viene esa relación casi personal. Este es un país que cuando uno empieza a indagar un poquito, había sido que no hay, había sido que no se habilita, había sido que no es regular, permanentemente repetimos, y a veces con algún tufito de corrupción de por medio. Y por eso sufrimos las consecuencias que sufrimos también probablemente. Porque si vamos al caso específico de IPS, ustedes preguntarán todo lo que quieran preguntar, pero quien más, quien menos tuvo un familiar en la urgencia de IPS habrá percibido lo triste y lo lamentable que es una situación como esa. No le deseo a nadie en este mundo humillante, indignante, hasta repugnante, todo lo que uno tiene que vivir, porque para mí, y decíamos esta mañana en La Lupa, en radio, en Monumental, ya no te tratan como ser humano, te tratan como un producto, o como una mercadería de repente. Sí. Entonces, cuando alguien aparece... Ahora, yo no sé cuál fue la conversación con el presidente del IPS, porque a lo mejor el presidente del IPS le rogó al doctor Rodas: aguantame, doctor, vamos a ir por etapa, una cosa por el estilo, si es que hubo conversación previa. No sé si es necesaria también la conversación previa, pero fíjese usted, esta imagen que Telefuturo, que Noticias Paraguay vienen mostrando, pero desde hace muchísimo tiempo. No ahora, esto no es de esta administración, estamos hablando, acá el doctor Boisia dice, una década en estas condiciones. Esto es inhumano, aparte de inhumano, indignante, humillante, y todo lo que significa, y todo, yo lo escuché hoy hablar con Óscar y con Menchi, doctor Rodas, cuando usted dice la situación, la privacidad de cada paciente. Ahí se perdió todo, ahí no sos nada, ahí no sos nadie. Entonces no puedo entender, y a lo mejor me apresuro ante una resolución del ministro de Salud, porque me hubiese gustado otra reacción del doctor Mazzoleni, que le diga, por ejemplo: doctor, tenés razón, pero vamos a seguir conversando, vamos a ver, está bien lo que estás haciendo, pues estoy casi seguro que mucha gente va a aplaudir. Nadie quiere estar en esas condiciones, pero no sé, a lo mejor Estela, doctor, Andrea, ustedes tienen alguna opinión y algunas preguntas más para tratar de entender esta cuestión. Un médico, ¿verdad? Pero yo lo decía esta mañana, y a mí me parece que obviamente las imágenes son contundentes. Eso es una humillación permanente que viven los pacientes del IPS y de cualquier centro de salud pública en Paraguay. Y tampoco los sanatorios privados son la gran cosa, le diré, pero la salud pública. Ahora, lo que yo le pregunto a usted, doctor, si es viable lo que usted hizo. O sea, en los papeles suena muy bien que usted diga, bueno, vamos a clausurar el pasillo del IPS porque eso no puede ser, etcétera, etcétera. Y yo trato de llevar, yo sé que no es comparable porque una cosa es la salud, que digamos, por ejemplo, bueno, la cárcel de Tacumbo ya no da más, vamos a cerrar. La ruta 1 ya no sirve más porque según las estadísticas hay muchos accidentes, hay muchos baches, no hay nada que hacer, tenemos que clausurar la ruta 1. ¿Qué hacemos mientras tanto? Lo que yo le pregunto a usted, doctor, es cuando usted toma esta resolución, que fue lo que provocó su destitución, ¿verdad? Que clausurar el servicio de internación del pasillo de unidad de emergencia del Hospital Central. ¿Cuál es la alternativa que usted ve? O sea, con eso usted me está diciendo que el IPS tiene capacidad de meter a esos pacientes en otro lugar o enviarlo a otros centros asistenciales privados y no lo está haciendo. ¿Cuál es la solución a este problema? Porque es muy fácil decir, bueno, se clausura y punto. ¿Y qué se hace mientras tanto? Mire, quiero dar un preámbulo para contestarle su consulta.
procuro de asesorarme siempre antes de realizar un procedimiento o tomar una decisión. Me he asesorado, me parece lo suficiente, y es más, iba a continuar otras cuestiones si es que yo continuaba en el cargo. Me dijeron de que un seguro, como la de IPS, es un seguro social, debe tener bien tipificado los servicios que va a ofrecer a su asegurado. Si ustedes van al ámbito privado, van a utilizar esta nomenclatura de prestador de servicio y contratante. Todos en el servicio privado tienen algún folletito en donde tienen la lista, especificaciones de los servicios que va a tener. Es decir, por dar un ejemplo, parece muy conocido la terapia intensiva. Si usted llega al centro asistencial, no le puede negar porque está, en fin, saturada su terapia intensiva, porque usted aportó previamente por ese servicio que en ese momento precisa. En este caso, usted aportó de su salario, usted aportó su patrón. Entonces, vale decir que usted se va con esa necesidad, y en este caso la seguridad social debería de gestionar. No sé yo enviar al privado, tercerizar o pedir alguna contribución de algún sector. Eso yo no manejo, no es mi tarea, pero el concepto lo tengo claro, en el sentido de que tiene la obligación el Seguro Social no ofrecerle un servicio, asumo yo, esta es una presunción solamente todavía, de ofrecerle en el pasillo, y hoy le iba a consultar al presidente por escrito, y dentro de mis atribuciones al presidente de IPS, preguntarle si hay alguna relación contractual y en algún lado los derechos del asegurado. Vale decir de que él me debe contestar en esos términos: este paciente que llega último y ya no hay cupo dentro del hospital, entonces va a tener que quedarse en la silla y en el pasillo. Pero si es que no es así, ellos deberían, y no estoy queriendo afirmar, ellos están faltando a su relación contractual. Es decir, no están cumpliendo. Entonces, porque ellos están recibiendo, me expreso en estos términos para hacerme entender solamente, sí, ellos están recibiendo regularmente de ese usuario, claro, de ese momento. Eso iba a consultarle, y les dejo a ustedes, los periodistas, en este momento. Prometió venir esta noche. Él va a venir esta noche acá, así que... señor, usted se reunió con el presidente de IPS el 1 de octubre, hace 15 días. Sí, señor. Y le dio 90 días para solucionar el tema de urgencia. Eso figura en un acta. Sí, señor. En una reunión. No se puede negar. Sí, señor. ¿Y entonces? Sí, voy a explicar. Nosotros conversamos, y no solamente con el presidente de IPS, con muchos sectores en esta cruzada en la que estuvimos buscando habilitar los servicios de los diferentes centros asistenciales. Porque se habilita servicio por servicio. El hecho de que se habilite la urgencia de IPS no significa todavía que otros servicios de otra especialidad estén habilitadas. Entonces, habíamos conversado de la habilitación. En el caso puntual de IPS, y la precipitación, y lo que creo que se menciona en algún comunicado, del por qué, porque se confunde un poco diciendo, él había dado un plazo de 90 días y se le ocurre de un momento a otro clausurar. Y es más, hay que entender de que la clausura fue bien específica. Estamos hablando de pasillos. Eso que estamos viendo en la pantalla. Eso que está ahí, por favor. A eso nos... no a la urgencia en general. No a la urgencia. Claro, a los pasillos. ¿Por qué? No quiero entrar en una... ¿Y por qué no le dijo eso el 1 de octubre cuando se reunió entonces? No completé todavía, se me fue un poquito con el entusiasmo. La precipitación, le voy a contestar directo, lo tomé en la víspera aproximadamente a las 11 de la noche. Esa decisión tomo porque hubo un evento en ese lugar, y no quiero entrar en una precisión, pero alguien estaba manejando la posibilidad de acusarle
y mandar imputarle al presidente del Consejo de IPS y al superintendente de salud por un caso puntual. Y eso lo conocen los directores del Hospital Central. Y estaban de acuerdo conmigo cuando yo planteé esa situación del por qué teníamos que actuar inmediatamente, porque ¿qué ocurre? Si es que se da otra situación parecida, la gente, lastimosamente en este tema, hay gente que se va a morir, no hay otra forma de evitar por alguna razón, y otros que, en fin, salvable, que muchas veces se atribuye porque está en un lugar, la atención no fue deficiente. En este caso particular, esa situación, yo de oficio, yo no tengo por qué absolutamente explicarle a nadie, tengo que tomar carta en el asunto, en mi carácter de superintendente, y tomo esa decisión. Es más, me fui primero por el Instituto de Previsión Social que está sobre Petirosi a buscarle al presidente. Me iba a recibir 30 segundos en medio de su cosa, porque tenía una cosa muy importante que quería comunicarle en su carácter de presidente. Le iba a decir: señor presidente, me estoy yendo al Hospital Central, voy a clausurar pasillo de la unidad de emergencia, UEMA se llama, tiene como sigla. Entonces, lo tengo muy claro y eso yo compartí. Pero ¿y no habló con el presidente? No hablé con el presidente porque estaba con el presidente de la República, no sé, en un acto oficial, me atendieron su asistente y le expliqué a los asistentes que me entrevistaron en esa oportunidad y creo que quedó muy claro. Ahora, lo que no me queda, a ver si entendí, doctor. Usted dice que en la víspera de tomar la decisión de la clausura, tomó conocimiento que había la posibilidad de una denuncia en el jurisdiccional contra el presidente de IPS y contra usted, sí, por señor, un caso específico. Es decir, usted toma la decisión de clausurar por una cuestión personal, por el peligro que tenía es decir, adelantándose al hecho de una denuncia en su contra. Esa es la razón de su clausura. Cuando ocurre una situación de esas características en el lugar, puede darse, es un lugar natural que puede darse otro evento y otro evento, pero se generó con esa situación dada algo así como una especie de que esto está ocurriendo y esto tenemos que hacerlo. Entonces, a mi entender, correspondía actuar en ese momento, porque no va a ser muy fácil después defender, inclusive ante la opinión pública, que se murió un paciente, a lo mejor no atribuible al espacio donde estaba, pero defender esa situación es muy complicado, hay que hablarlo ya en términos muy específicos. Este paciente ya de hecho estaba descompensado y ya no tenía otra ruta, en fin, hay que explicar. Lo que quiero decirle de que tomé esa decisión como de carácter urgente y dice en la ley de que puedo hacerlo toda vez que yo vaya en beneficio fundamentalmente de los pacientes. En ese carácter estoy, porque yo hablo de calidad de servicio de salud y eso implica que puede haber una urgencia como la que había tenido. Tomé carta en el asunto, expliqué a los directores, 4 directores que estuvo conmigo en forma, vamos a llamarle separada, porque después se fueron agregando más gente a la reunión, pero a los 4, y ellos saben, la directora del hospital central sabe exactamente a qué me refiero. Y después de su clausura, ¿se liberó el pasillo? Me pidieron 8 días para poder trasladar a los diferentes lugares. 3 horas después, aproximadamente las 11, se tomó la decisión y se pegó la resolución en 2 columnas que estaba ahí. Y 3 horas después estaban transmitiendo por Facebook Live en directo que estaban desmontando ya los mobiliarios de los puestos de enfermería. Ni un solo paciente, estoy hablando solamente de los pasillos clausurados. Sí. Porque también yo escuché de que era una situación muy delicada estar en un lugar clausurado. Todo el mundo también miramos un poco dónde estamos trabajando. Y creo que se llegó a la conclusión de que en un lugar clausurado, si hubiera alguna situación, podría tener una derivación. Claro, una consecuencia. Una Ahora, consecuencia. El doctor Mazzoleni, en su comunicado, pone énfasis en la falta de comunicación o de relacionamiento directo con él.
con el Sí. ministerio, y de que usted se comunicaba a través de la prensa. Sí. Acá la pregunta clave es, desde la Superintendencia de Salud, ¿puede tomar decisiones y ejecutarlas sin ninguna intervención del ministro de Salud, o debe recomendar, por ejemplo, el cierre de un determinado establecimiento de salud? Tiene la autonomía para tomar esa decisión y actuar en consecuencia absolutamente sin comunicarle a nadie. Es autónomo absolutamente. Debe ser, está en la ley 23. Pero usted fue 19. nombrado por el ministro de Salud. Y vamos a decir lo siguiente. Nombrado y destituido. Nombrado, destituido. No, pues, tiene Bueno, potestad, evidentemente. por eso- Claro. Cuando a mí me planteó el ministro este cargo, yo le intercambié con él por el tema del concurso. En fin, nosotros los del Hospital de Clínica estamos acostumbrados a concursar. Nosotros, digo, porque el doctor Boncia es un profesor muy conocido en la Facultad de Medicina. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a concursar. Yo hablé con ellos, pero ¿qué ocurre? Y creo que también en otra institución, la ley dice de que el superintendente debe ingresar por concurso y durar 3 años en sus funciones. Así puntualmente. ¿Quién va a llevar el proceso del concurso? El Consejo Nacional de Salud. Y el Consejo Nacional de Salud, yo no sé si está desaparecido, nunca nació, no se entiende. Este es un país en donde hay una ley vigente que establece que debe existir un Consejo Nacional de Salud que incorpora al Ministerio de Salud como un miembro de ese consejo. Es más o menos lo que ocurrió con la Con función la pública. función pública, me viene a la memoria, nos Claro, miramos, que nos son miramos mismas- con Andrés Con a la sí función mismo. pública, yo estaba pensando en otra cosa. 5 años no hubo consejo de ministros en este país, Por ejemplo. en la época de Carter. También. Entonces, no había ninguna posibilidad de que yo sea nombrado por el Poder Ejecutivo. Porque no existía la institución. No existía la institución y le veo al presidente, el presidente del ministro, y entonces me nombra en forma interina. ¿Qué ocurría con los anteriores? Interino eterno. Entonces, en la última vez yo le dije que iba a aceptar 90 días. Iba a estar 90 días en este cargo y después iba a solicitar que reúna al Consejo Nacional de Salud para que se concurse por este cargo, porque en algún momento te reclaman los colegas. Esto da la impresión de que, ¿cómo se llama? Cuoteo colorado, el famoso. Hay que darle un cargo nomás. Claro, porque yo le apoyé al presidente de la República actual, tengo mis razones, y entonces debe ser, ¿cómo se llama? El soquete de alguien. Y el doctor Bocia de alguna manera me va a entender un poquito. Yo no necesito de este cargo, me he sustraído de algunas actividades, tengo la suerte de tener actividades, no sé si gano bien, pero trabajo intensamente todos los días, pero por la importancia y como coincidía con el proyecto que yo le había presentado a Marito, yo le presenté un proyecto a Marito de la sigla ANEAIS. Yo soy evaluador de ANEAE, es la agencia que evalúa las carreras de educación superior. Yo evalúo las carreras de educación superior, naturalmente pares evaluadores nos denominan porque nos vamos a trabajar con docentes, son nuestros pares como colegas. Entonces, esa experiencia que tengo en educación superior quería yo trasladar al ámbito de salud. Y me parece que en el Paraguay, lo que yo conozco, la ANEAE es la única institución que no tiene el mote de corrupción. Yo quería traer ANEAIS, se iba a crear un organismo de evaluación y acreditación de las instituciones sanitarias, pero no conocía, ¿cómo es que dice el mexicano de Chespirito? Algo así. No contaban con esta astucia de la irregularidad generalizada, es que no se puede aplicar una evaluación en una institución que no está habilitada. Ahora, doctor, yo lo que quiero ir más un poco, usted es un médico, está en el IPS. Sí, sí. Esta situación se dio siempre, ¿verdad? Sí, sí. A mí lo que me gustaría plantear es la solución que usted plantea, no le pregunto a usted, sino es drástica, en el sentido que usted dice, recuerdo cuando estuvo en la lupa con nosotros, dijo, ningún hospital público de este país puede funcionar, ¿verdad? Puede y estar podemos, claro, no está puede estar habilitado habilitado porque, etcétera. Y
lo que yo le pregunto a usted, la clausura es la solución. ¿Qué hacemos mientras tanto? Yo traslado a otras situaciones y vamos a cerrar todas las escuelitas de San Pedro porque en realidad ninguna, no hay pupitres, gotea, se cae el techo. Cerramos las escuelas. Sí. ¿Y qué hacemos con esos niños? Y yo le pregunto a usted, si vamos a cerrar todos los hospitales públicos, ¿qué vamos a hacer? No, yo tengo la respuesta. No es muy fácil su pregunta. Pero permíteme un ratito, vamos a tener una pausa y va a responder el doctor Rodas en instantes nada más. 2 meses del gobierno de Mario Abdo Benítez y yo creo que mucha gente ligada a la medicina va a tener vergüenza de lo que sucede en el país en los últimos tiempos. Yo pensé, y particularmente pensé, que la salud pública ya no se manejaba de la manera que se está manejando. Una vergüenza lo que pasa en Nueva Germania. Una vergüenza. Pero siempre fue así, Carlos. ¿Estela? Sí. Bueno, la salud entonces pública se maneja a nivel de dirigencias seccionales. Bueno, ahora tenés que contarle a la audiencia qué pasa en Nueva Germania. Claro. No, pero yo te decía, pasa en Nueva Italia, pasa en Yaguareté Forest, claro, pasa en diferentes lugares. Pues yo me dormí mucho tiempo entonces con la salud pública, porque hoy más que nunca salen y los dirigentes de la política partidaria salen a poner la cara que mucho tiempo se escondieron y no participaron en las designaciones de directores de salud. Por lo que, yo no creo que sea así, Estela. Porque hoy te sale sin ningún tipo de vergüenza, te sale a decir un dirigente, llama a la radio y dice, nosotros le ponemos a fulano de tal como médico. Hoy lo que nos dijo este señor que habló en... Pues pone, Matías, por favor, la imagen, y después voy al corte, de lo que hacen con palo en la mano en Nueva Germania, sí, porque están molestos con la designación de un médico. Ahí es donde tiene, ni Alfredo Boisa, ni Estela Ruiz Díaz, ni yo, ni nadie, ahí están las imágenes. Nadie puede designar un director de un centro de salud o de un puesto sanitario. Hoy le contaba a Luis Vareiro, la doctora Lorena Echagüe, que fue designada directora, que le amenazaron con matarla y con violarla, sí, entre otras cosas. Este es el peligro de politizar los ministerios, Carlos. Bueno, pues Estela dice que siempre fue así. No, pero yo concuerdo con Estela cuando ella dice siempre fue la así. La supervisora de la zona no pone el dirigente político de la zona. En el sentido de que habían cambiado muchas cosas en Paraguay. Carlos, ¿te acordás que todavía en el gobierno de Cartes también había habido un problema en Nueva Italia, esta localidad que está le había echado en Guanambaré creo que fue, sí, y que había salido el presidente seccional de la zona a armar un bochinche y decir no, nosotros le vamos a poner a fulano, o sea, sí, que los caudillos locales se meten en las designaciones de la supervisora del Ministerio de Educación y en los directores de regiones sanitarias, eso siempre fue así. Ahora, que se llega a este extremo, quizás haya sido porque Marito bajó línea en el sentido de que el poder va a volver a los políticos. En la época de Horacio Cartes probablemente se quedaron un poquito expectantes porque allí era una cuestión de técnico, vos te acordás cuando comenzó y se le dio prioridad a los técnicos, incluso los políticos se quejaron abiertamente y más o menos se mantuvo a raya. Pero ahora abiertamente es un botín político otra vez. Yo creo que sí, siempre existió, Carlos. Pero ahora está más desfachatado, la gente, claro, ha perdido la vergüenza de decir. Es como que tomaron confianza y dicen, este es nuestro feudo. Claro, daba la impresión de que había un poquitito de vergüenza, sí, porque se le dio con un caño a la clase política partidaria. Le dijeron, ¿acaso Marta Lafuente no le echó de su despacho a Silvio Velar? ¿Ustedes no recuerdan esa situación? Cuando ella era ministra, cuando él se fue a abogar por... entonces uno pensaba que estaba viviendo en un momento distinto, diferente, sí, pero no puedo entender. La decisión del ministro de Salud, ahora, no importa que sea político, partidario, que trabajó para su campaña, si es bueno, es adelante, enhorabuena y firme con esa designación. Pero acá lo que, hoy si le escuché, yo no sé si todos escucharon, tampoco no tienen por qué escuchar, la forma en que se expresó este señor Sainz hoy en Monumental. Claro. Entonces hay cosas que duelen. Claro. Yo no sé quién... mi señora y yo venimos reinando en palabras más, palabras menos, porque él fue el intendente, ahora su señora es la intendente. Reelecta. Y hace 15 años esto es nuestro más o menos, es lo que dijo. Y después pasa que hay cambio de poder, pues, hay cambio de caudillo. Ese es el punto. Claro. ¿Verdad? Bueno, entonces nada es diferente, por lo visto. Fue así y sigue siendo así. Ahora se radicalizó. Estamos con... Y ahora el que quiere cambiar y el que quiere limpiar los pasillos del IPS se tiene que ir a su casa. Pero de todos modos hay que decirlo, independientemente de que sigamos hablando después
de la Yo superintendencia. parezco Álvaro Mora, se va al corte y no se va nunca al corte. Sí. No, independientemente, primero, algo cambió. Yo también me dijeron que se podía, había sido. Se podía, se empezó a liberar cambiar. el pasillo. Claro. Segundo, es la típica salida transitoria paraguaya. Claro. El comienzo es que sí, por ahora nomás, mientras tanto no hay lugar. Pasan los años, ya hay puestos de enfermería, ya hay lugar para los visitantes, ya después ya está todo más o menos organizado, hay gente esperando para entrar al pasillo y se crea como una sala de clínica médica en el pasillo. Evidentemente, por lo menos ese lugar, que es el lugar impresentable de IPS, va a cambiar. Y me interesa profundizar esa relación que pone el doctor Rodas entre el servicio privado y el IPS, el seguro privado y el IPS. ¿Por qué es que el asegurado de un seguro privado no va a aceptar que el seguro le diga, no, ¿sabes que no tengo ninguna cama libre? ¿Y por qué acepta Te lo va a del quedar acá en IPS? el pasillo, ¿verdad? Cuando el IPS tiene la misma filosofía del aporte previo. Estela dejó una pregunta y después En caso también- de epidemia fue también así en lo Sí. privado, doctor. Claro. Y me gustaría que nos cuente cómo encontró la superintendencia el doctor Rodas, que al asumir en esa función. Hagamos por favor la pausa y estamos de vuelta en un ratito nomás. Escribe Benjamín Fernández Bogado, echar a un funcionario que hace bien su tarea solo estimula a los malos e inútiles. Al tiempo de enviar un potente mensaje desmotivador, se los debe premiar y promover. Benjamín Fernández en las redes sociales esta noche digo. Armando Rodríguez, presidente del Consejo IPS, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Buenas noches, gracias por buenas venir. noches, Carlos, gracias por la invitación. Al doctor Rodas, superintendente de salud, a Andrés, al doctor Bocia y a Estela, gracias por la invitación y a las órdenes. Bueno, acá está el lío Apuja. Diríamos en una conversación informal y hasta de manera irreverente. Pero antes de escucharlo al presidente del IPS, Estela dijo cuál era la solución, ¿verdad, Estela? Sí. ¿Qué se plantea ante la decisión de la superintendencia de clausurar una parte del IPS que en este caso tiene que ver con la urgencia? Sí, específicamente 2 pasillos que funcionan en este momento en la unidad de emergencia de adultos. Y la solución para mí no es muy complicado. Si el Seguro Social tiene el compromiso de asistirle a sus usuarios en el momento de la enfermedad y recibe una paga del mismo asegurado y de la patronal, asumo yo de que debería, y eso era lo que iba a plantearle hoy al presidente de IPS, si es que continuaba, Pero, supongamos que usted sigue en el cargo. Plantéele al presidente de IPS acá, bajo la lupa esta noche, cuál iba a ser, no sé si la solución o el camino a seguir. Sí, gracias y permiso, presidente. Haga que yo soy Mazzoleni y yo le digo, usted sigue siendo... No, pero el presidente pues no me echa, entonces... Perdón, siga por favor, yo no soy nadie, Mire, digo. presidente, la consulta que le iba a hacer hoy era ver la lista de servicios que ofrece IPS a sus asegurados en forma genérica. Eso incluye un servicio, no es solamente una consulta. Un servicio implica la hotelería, implica el laboratorio, implica los medios de imágenes. Entonces, yo le iba a consultar si es que tiene el IPS identificado tales servicios, naturalmente partiendo de esta situación ya muy comentada de internar en silla, en internar en camilla, en pasillo. Entonces, la consulta que iba a hacerle como superintendente era si es que me podía proporcionar las cláusulas que están establecidas y que incluye en este caso lugar de internación, porque si es que está preestablecido lugar de internación, inclusive el nivel para cada aportante debería de estar dentro de este seguro adhesivo, con la sección de que el seguro ofrece a sus usuarios servicios en forma de una forma tal que el usuario no puede modificar. Es esto lo que le ofrecemos y usted debe adherirse a mí. Claro. El sistema de seguridad social del IPS tiene una serie de mecanismos que se activan a partir de que se adhiere el
la persona en su situación de dependencia en los diferentes regímenes, ¿no? Empieza a aportar al primer mes, entonces a partir de ahí se tiene una serie de mecanismos que hace de que el servicio ya sea inmediato para lo que es urgencia, por ejemplo, y luego de 6 meses se activa diríamos, un mecanismo un poco más complejo que ya incluye la cirugía y todo lo que es accidente de trabajo, reposo y subsidios, ¿sí? Y luego, y entre los 6 meses y los 36 meses, en plazos que van decayendo, se van activando mecanismos que le habilitan a la persona a acceder a complejidades más elevadas, como, diríamos, medicamentos oncológicos, tratamiento de quimioterapia, hasta llegar a la diálisis, que es a los 36 meses, diríamos, el plazo más extendido para empezar a ofrecer toda la gama de, diríamos, de servicios y productos que ofrece el IPS. Eso está en la misma ley del IPS, está en la Carta Orgánica del IPS y en las reglamentaciones, que una persona al adherirse, ¿verdad?, está asumiendo el compromiso de conocer sus derechos y sus obligaciones, ¿okay? A partir de eso, en la ley y en las reglamentaciones no dice de que la urgencia tiene que tener tal o cual dimensión y que la cama tiene que ser eléctrica o articulada, ¿verdad? Porque ofrece conforme a la disponibilidad de recursos que tiene el IPS, ¿sí? Y la persona que se adhiere asume diríamos, ese beneficio, ¿verdad? Si es que se le puede llamar así, de acceder al sistema. El sistema de emergencia, en este caso que estamos hablando de la urgencia, recibe cerca de 16.500 personas por mes, ¿sí? Y no son solamente las 20, 30 que de repente se quedan en el pasillo, pero el pasillo es un lugar de tránsito, ustedes son médicos, conocen más de esto que yo estoy hablando, y es el tránsito regular donde tiene que funcionar bien el mecanismo de triage que hace la urgencia al evaluar y valorar la urgencia de una persona al llegar. El laboratorio que está dedicado exclusivamente a la urgencia tiene que hacer todos los estudios laboratoriales y el centro de imágenes tiene que elaborar las imágenes en el menor plazo posible para que el médico tratante tenga toda la información disponible, la gama de información, aparte de su experiencia y sus conocimientos científicos, como para decir, esta persona tiene que ser internada en una sala convencional de clínica médica, tiene que ser internada en la unidad de terapia intermedia o en la unidad de terapia intensiva, o tiene que ir a quirófano porque tiene que ser intervenido quirúrgicamente de manera inmediata antes de las 12 o 24 horas, ¿sí? Entonces, dentro de ese esquema, el IPS provee a sus asegurados, ya seguidamente a la urgencia, todo ese, diríamos, este mecanismo, ya ha activado todos los conductos para entregarles los medicamentos, los insumos, todos los laboratorios que necesita sin ningún costo. Luego se le deriva a una cama de clínica médica, si sería el caso que se haga internado, y si la cama de clínica médica no es la suficiente, derivamos a 2 prestadoras que demos un servicio tercerizado de camas en el sistema privado de sanatorios, ¿verdad? Donde tenemos alrededor de 100 camas que permanentemente estamos haciendo rotar, diremos, las personas en ese esquema en el caso de que no tengamos la cama suficiente o el espacio suficiente en el mismo hospital central o en el geriátrico, porque ustedes saben también que la urgencia del IPS atiende a adultos y niños. Y el 60% de las personas que van a urgencia son adultos, ¿verdad? Entonces aquellos son derivados al geriátrico regularmente, donde tenemos ahí sobre la calle Artigas, ¿verdad? Donde tenemos un centro especializado que viene al caso señalar que nosotros tenemos un proyecto de crecimiento de ese centro de adulto especializado, porque la urgencia de adulto vamos a trasladar ahí y vamos a crecer en 130 camas en el hospital Gerardo Guglielmini, que va a llegar a un total de 260 camas para dentro de un año y medio, porque el proyecto se inició hace un mes a elaborarse los términos para el programa médico arquitectónico. Entonces la urgencia de adulto vamos a sacar del hospital central y va a estar exclusivamente en el Guglielmini. Señor Rodríguez, Sí. Quiero hablar de la piedra del escándalo, que es un poco lo que generó toda esta situación, con el ex superintendente, que son la clausura de los pasillos. ¿Puede usted decirnos por qué hay tanta gente en los pasillos y puede decirnos más o menos cuánto tiempo dura, diríamos, la internación en el pasillo del IPS? Bueno, primero hay mucha gente en la urgencia, primeramente, sí, ¿verdad? Por la cantidad de asegurados que tenemos y porque el hospital, el IPS en su conjunto, en su red hospitalaria, no ha crecido en los últimos 10 años como creció la demanda, ¿verdad? Esta es una cuestión de oferta y demanda puramente. Entonces, quedan gente en los pasillos por ese espacio de tiempo que yo les mencioné antes, ¿verdad? De los estudios de laboratorio, imágenes y compañía, y yo creo, no tengo la estadística a mano, pero creo que están entre 24 y 36 horas en ese pasillo como para derivarle a una cama de internación, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para resolver esto?
el superintendente sabe, porque él estuvo en mi oficina el 1 de octubre conversando sobre este proyecto de mejora de la urgencia. Estamos habilitando un pabellón donde vamos a tener 60 camas. El pabellón 3, donde estaban compañeros nuestros del área de psicología y de nutrición, que eran consultorios, y un programa a su riesgo que se llama, que maneja todo el tema de, diríamos, prevención de enfermedades cardiovasculares. Mudamos a un centro que está en Fernando de la Mora, ¿sí? Y al mudar ese centro, esos 30 consultorios, nosotros empezamos a trabajar en el pabellón 3, desde el lunes empezamos a trabajar, y esto no es consecuencia de la intervención, es consecuencia de que ya teníamos planeado crecer, porque ustedes saben que hay que hacer primero un llamado a licitación pública para adjudicar una remodelación, una refacción. Nosotros pasamos por todo el proceso de la ley 2051, o sea, esto empezó hace 2 meses y se adjudicó a la empresa, empezó a trabajar el lunes. Nosotros tenemos entre 45 y 60 días para habilitar 60 camas más, que de alguna manera va a aliviar, diríamos, ese tránsito de la urgencia o esa estadía en la urgencia. Doctor, ¿le sorprendió la medida, ya que usted dice que el 1 de octubre se reunieron, le dio 90 días de plazo y sin embargo viene la clausura? A mí me sorprendió un poco porque teníamos un plan nosotros diríamos, de conversación. El superintendente me honró con su presencia el 1 de octubre en mi oficina y estuvimos hablando con el gerente de salud, mi equipo de gente que trabaja en la gerencia, y que se haya dado la clausura del pasillo me sorprendió un poco, sinceramente, el día lunes, ¿verdad? Entiendo que el señor estuvo por mi oficina, yo estaba en un acto, diríamos, público donde fui invitado y no nos encontramos, pero igualmente entiendo que la decisión ya estaba tomada porque la resolución ya estaba hecha y se entregó la resolución en el Hospital Central, y me sorprende por un lado eso y también por el lado práctico, porque yo no soy médico y me van a disculpar, ¿verdad? Pero al clausurar el pasillo, yo me imagino una situación más lógica y práctica que científica, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el tránsito de las personas si se clausura el pasillo? ¿Cómo va a ser el mecanismo para controlar que nadie esté en el pasillo? Vamos a tomar la decisión de no recibirle a la gente en la entrada de la urgencia, le vamos a decir, no te podemos recibir porque el pasillo está cancelado. ¿Qué es peor? Andrés, ¿vos me puede ayudar en términos, diríamos, legales? ¿Qué hacemos con la persona que llega en la urgencia? Porque indefectiblemente el modelo del IPS requiere que ingrese a la urgencia la persona. ¿Por qué? Porque en la urgencia se tiene que ver su condición también en cuanto al aporte que hace el individuo. Primeramente es el primer auxilio, diríamos, la primera entrada. Entonces se va todos los signos vitales, todo lo que uno quiera, y se ve también su condición, porque es la aportante. Puede ser que en ese momento la persona no esté, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo como máximo se queda una persona ahí en el pasillo? Y yo dije entre 24 y 36 horas lo máximo que se puede quedar para que sea derivado luego a una de las camas. Pero lo que pidió el doctor Jorge Rodas, ¿qué era? Que no se le atienda en el pasillo al de urgencia. No, es que se clausura. ¿Cómo es eso? Si nos puede explicar. ¿Qué es lo que...? Tenemos ahí una copia de la resolución, muy clarito, por eso que es importante que, presidente, que ustedes tengan asesores que lo ilustre bien, porque nosotros comprendemos que usted no es del área de salud y entonces estos son nomenclaturas si bien precisas del ámbito de salud. La resolución dice claramente: lo que se clausura es el servicio que funciona en el pasillo. No, porque si no va a salir el superintendente a clausurar pasillo, que es lo que es, un albañil renegado, no sé, una cosa de eso, ¿verdad? Pero dice taxativamente: clausura el servicio que funciona en el pasillo de clínica médica de la UEMA, así taxativamente. Entonces, no hay ningún espíritu, al contrario, se restituye un sector de esa unidad muy necesario para el transporte de los pacientes, para la circulación de los acompañantes, que es finalmente la función del pasillo. Pero quería precisarle, presidente, y a todos, una cuestión. Este es el producto, imagínense de qué estamos hablando, nada menos con responsable muy importante del sector salud. Esto ocurre en el Paraguay por esta situación irregular que nosotros en este momento estamos encontrando, así estaba y ha sido. Este hospital, esta urgencia, esta unidad, si estaba habilitado de oficio, el superintendente, la superintendencia, al instalar una cama en ese lugar, iba a ir a cerrar. Porque cuando uno habilita, se definen los espacios, se definen para qué fin y no se puede mezclar con otro. En el control que realiza la superintendencia debería de observar inmediatamente, por ejemplo, en el caso de la urgencia,
esa terapia que funciona allí, o funciona como terapia, se le denomina reanimación, eso tenía que clausurar la superintendencia, porque eso nunca pudo haber sido, no se imaginan ustedes el alcance desde el punto de vista de bioseguridad, instalar una terapia intensiva con KPC y todos los gérmenes conocidos. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Qué situación extrema estamos en el Paraguay en salud había sido debatir sobre este aspecto? Esto, no sé, solamente puede ocurrir con nosotros. Pero claro, si estaba habilitado, eso nunca íbamos a tratar el tema de que se puede poner o no se puede poner si hay exceso. Si hay exceso, y en el caso del seguro social, no pude no entenderle muy bien si lo que le planteaba hace rato, por eso le digo, en el caso de IPS, tenemos nosotros el concepto de la superintendencia, eso queríamos aclarar, de que aquel usuario, en este caso contratante, y el prestador de servicio tiene la obligación, no medir desde el punto de vista en este espacio yo tengo esta capacidad, no. Si es que conmigo yo pago de mi salario y de lo que aporta mi patrón, como seguro, no le quiero señalar al presidente, pero el seguro social tiene la obligación cuando yo llego allí de gerenciar el servicio que se había, vamos a decir, pactado previamente por lo que yo le había pagado, no le estoy pidiendo ningún favor. Es decir, si con ese concepto, por eso le iba a consultar, no es concebible internación en pasillo. Esto yo dije, no es que ahora, yo soy un funcionario de algunos años ya de IPS, lo había hecho discurso vibrante al respecto. Si llego a ser parlamentario, en 48 horas voy a intervenir esa urgencia de IPS. Decía insistentemente y utilizaba el término de que los que van allí realmente conocen lo que es el calvario, en un ambiente desordenado, caótico con la acepción de que ya se perdió el orden. Siempre digo eso de un lugar donde yo trabajo. No tengo, hay que relatar, hay que decir cómo se llama para que alguien nos auxilie, para que cuando uno no declara su debilidad no hay posibilidad de que se le ayude. Bueno, primeramente yo no creo que el pasillo de IPS esté declarado como clínica médica, porque nosotros tenemos 2 pabellones de clínica, como usted conoce, porque trabaja en el IPS, 2 pabellones de clínica médica, ahora vamos a habilitar otro pabellón más. Tampoco está declarado como sala de unidad de terapia intensiva, porque hemos crecido, usted sabe también, en los últimos 2 años de cerca de 60, 70, diríamos, camas de terapia intensiva a 160 camas de terapia intensiva. Es el hospital con mayor cantidad de terapia intensiva en el país. No existe otro con ese número, ¿verdad? Y cuando usted habla de lo que se pactó y lo que tenemos que brindar en términos de servicio, por supuesto que nosotros brindamos el servicio, ¿verdad? Yo decía, cerca de 4 millones de personas atendemos anualmente. ¿Ustedes saben cuántos niños y niñas nacen por mes en el segundo piso donde está la unidad de ginecobstetricia? Cerca de 800 niños y niñas nacen, cerca de 10.000 nacimientos al año tenemos, ¿verdad? O sea que prestaciones se dan, ¿verdad? Se dan con todas las condiciones que tenemos y seguimos creciendo en materia de prestaciones. O sea que el IPS ha asumido su rol desde el año 2015, al menos a mí me toca estar ahí, de crecer y satisfacer la demanda. Pero hay un elemento también importante que hay que señalar. No se puede crecer, no se puede tener una urgencia o una unidad de urgencia, seguramente como lo tienen en Suiza, ¿verdad? Si no se ordena la casa en términos administrativos. Nosotros empezamos por ahí. El IPS, cuando arrancó la administración donde yo estuve, tenía un nivel de deuda parecido al del Ministerio de Salud hoy día. Y hay que preguntarle un poco a los proveedores, yo no quiero decir ya esto, ¿quién es el mejor pagador y el mayor comprador en términos de volumen y de plazo hoy día en el sistema de salud del Paraguay? Es IPS claramente, ¿verdad? Entonces se tuvo que arreglar todo como para empezar a crecer y empezar a vender la casa, a empezar a movilizar las obras que tuvimos paradas por 4 o 5 años. La unidad de terapia intensiva que se inauguró el año pasado tenía un árbol más alto que el edificio, porque en el año 2011 empezó y nunca terminó. La policlínica, que es un galpón hoy día que está por detrás, y le tenemos que reclamar al el ministro de Hacienda, que fue titular del IPS. No, nosotros empezamos con el ministro de Hacienda, justamente, de eso estoy hablando, ¿verdad? Tenemos un edificio que está al 70%, que va a tener 93 salas de atención en policlínica, ¿verdad? Que es una policlínica nueva que estamos construyendo en el mismo predio del Hospital Central para justamente aliviar el problema de la urgencia, porque vamos a crecer en cantidad de clínica médica, en camas de clínica médica. Y si el Hospital Ingavi se habilita el año que viene, se van a ir 6
unidades de cirugía, porque se van a llevar cerca de 25.000 cirugías al año en el Hospital Ingavi y nos va a permitir aumentar la cantidad de espacio en clínica médica y el hospital va a volver a sus números naturales, originales, que el doctor va a saber más que yo de eso, que fue creado con cerca de un promedio de 450, 600 camas originalmente y hoy tiene 1.300 camas. Presidente, tener o asistir a la gente en los pasillos está mal. Pero es peor no asistirlo. No, eso es grave. Pero ¿cuál es el compromiso y la obligación? Asistirlo. Asistirlo y asistirlo de la mejor forma. Ese es el compromiso nuestro. ¿Qué pasa? Usted se entera de que la superintendencia ordena clausurar ese pasillo. Sí, ayer. O sea, la atención en ese el pasillo. día lunes. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros ya venimos antes, Carlos. Yo te quiero recordar que me llamaste el miércoles pasado a para las 7 menos cuarto. A reclamar una terapia. Una terapia. A las 7 menos cuarto de la mañana, ¿sí? Y yo te conté mis planes porque me dieron la posibilidad de hablar y les conté que íbamos a habilitar 60 camas nuevas, ¿verdad? O sea, nosotros antes de habernos reunido con el doctor ya habíamos empezado esto porque tuvimos que mudar los consultorios. Yo le dije, mudamos el consultorio a el Fernando de la Mora y eso no fue un producto de que me reuní con el superintendente. Mucho antes ya estuvimos trabajando. Ese punto justamente le quería preguntar acá al doctor Rodas, porque la información que a mí me pasan es que justamente eso, que el IPS ya estaba desalojando, diríamos, el pasillo antes de la clausura. Después del anuncio de la clausura, ¿verdad? De este plazo que le dieron de 90 días para cambiar la situación, que ya se venía dando. Y es cierto que el ministro de Salud habló con usted como 3 veces, diríamos, para decirle, bueno, no podemos clausurar, tenemos que hacerlo gradualmente porque es imposible. Le pregunto a usted si el doctor Mazzoleni habló en esos términos con usted, por la información que a mí me están dando, sí, es que él habló con usted 3 veces y como que usted no entraba en razón y solo quería clausurar. No, ¿se refiere a IPS? Sí. No, yo no hablé con el doctor Mazzoleni en esos últimos días. Él tiene sus actividades, yo tengo los míos. Le ingresé una nota adjuntado la resolución de la clausura del pasillo, o de los pasillos, porque en plural, los pasillos de IPS, esto que estamos viendo. Eso no me quería aclarar un poquitito, que este es literalmente es una sala de internación. Sí. O sea, no es que uno cree o no tenga fe, pero esto es una internación. No es una fila de espera. No es una fila de espera. Entonces, yo le comuniqué como habitualmente, vuelvo a repetir, la superintendencia no tiene autonomía y no tiene por qué de ninguna manera sacar el parecer de tercero para tomar una decisión. Se le da esa prerrogativa con sus técnicos, auditores, abogados, y por ley tiene que actuar de oficio como este caso particular, y le quiero aclarar al presidente, es así, hemos convenido y siempre hemos conversado muy, yo diría amistosamente, ¿verdad? No, sí, nunca hubo absolutamente en ningún momento ningún impasse, y tal así que yo me fui sin ninguna audiencia, iba a conseguir con el que me atendiera, porque no le voy a ir a molestar 30 segundos por una cosa banal. Le iba a decir, presidente, nosotros no estamos yendo en este momento a clausurar los pasillos del Hospital Central. Le iba a explicar eso, una cuestión de cortesía. La decisión ya estaba tomada. Yo no conversé con el ministro sobre esta decisión porque le decía a ustedes, la decisión de clausurar este bendito pasillo ya en este momento, es que a las 11 de la noche hubo ese evento. Y eso yo le aclaré, presidente, es importante entender bien y llamarle a las cosas por su nombre, porque cuando ocurre una situación están ya también los comentaristas, opinólogos y en fin, de todo un poco, ¿verdad? Entonces, opinólogo tiene opinión para todo. Ocurre que me acerqué a la directora, porque me acompañaron 3 doctoras, la doctora Teresita Araujo entre ellas, le expliqué el motivo de la urgencia. Y es más, me acuerdo muy bien haberle dicho la probabilidad de que existe acá que el presidente de IPS y el superintendente sea imputado. Le expliqué y me entendieron, ellos no hubo ningún tipo de conflicto. Cuando después ellos me dijeron que necesitábamos días para evacuar, trasladar a estos pacientes, naturalmente convenimos otra vez los 8 días, pero usted sabe que 3 horas después
de pegar la clausura, ni un solo paciente se estaba transmitiendo. Hoy día estos jóvenes transmiten por Facebook en directo, ya desmontando los puestos de enfermería, que es un indicador para decir se estaba despejando el pasillo. El pasillo, paciente ya no había, pero se quedan los puestos de enfermería. Claro. Para que una internación demanda puestos de enfermería. Más de uno que estaba en ese lugar. ¿Hubo alguien que murió en estos días en el pasillo, señor Rodríguez? Nosotros no tenemos, yo no tengo información que alguien haya muerto en el pasillo. Esa información, al menos a mí no me llegó. Sí que hay decesos en el hospital. Ahí, no vamos a negar. ¿Alguien le llamó el lugar donde ocurra no me consta a mí. Hay una cosa importante, Carlos, que vamos a aclarar. Sí. Es cierto lo que el señor superintendente dijo, él siempre tuvo la cortesía y nosotros siempre charlamos en muy buen término, ¿verdad? Que haya pasado por mi oficina, yo le agradezco, pero igualmente ya se iba a tomar la decisión. Pero hay que también reconocer algo, en ese pasillo también se salvan vidas. En ese pasillo también se salvan vidas. Hay seres humanos que llegan al pasillo, que se le atiende el pasillo, ¿verdad? Hace una semana llegaron 3 personas en un accidente de tránsito y llegaron al pasillo y todos fueron a cirugía y se salvaron los 3. O sea, esa también es un poco el contrapeso que tenemos que poner. Ustedes saben mucho más que yo de temas de salud, pero en el hospital central también se salvan vidas, nacen las personas y es cierto, hay muchas debilidades que corregir, ¿verdad? Pero a mí, el doctor, y le quiero decir así públicamente, a mí no me incomodó la situación, ni Carlos cuando me recibió aquí, no sé si escuchó la gente, me dijo, yo no me quejo de esto, ¿verdad? Yo tampoco me quejé. Yo digo por un exceso de confianza. Sí, pero tampoco me quejé, Carlos, en el sentido de que es la función del superintendente, yo estoy de acuerdo, y es mi función poner en condiciones el hospital va a pasar central, la historia, si Armando Rodríguez va a pasar la historia, si despeja ese pasillo y no se le sigue humillando a la gente como se le humilla. Es cierto que se salva vida, pero yo creo que hay que intervenir, urgencia es lo que hay que intervenir de IPS, no solo el pasillo. Bueno, Carlos, ahora, hay que despejar el pasillo, es cierto, pues yo les quiero también contar que probablemente no llega eso, pero a mí sí me llega un domingo a la mañana, un sábado a la mañana, me envían la foto donde el equipo completo de limpieza está limpiando porque hay 40 personas en la urgencia, ¿verdad? Pero eso no se difunde y nosotros aprovechamos cuando hay 40 personas en la urgencia y le metemos un trabajo de limpieza con desinfección total de todo el pasillo, ¿verdad? Porque sabemos que el lunes se nos pueden aparecer 200 personas. Somos en ese sentido, somos realistas. La urgencia recibe, dije ese número antes, y el promedio es de 200 personas más o menos en su momento pico. Y eso hay que evacuar, hay que a algún lado enviarle. Ese es un tema también, doctor Roda, que hoy cuando hablábamos del tema en la radio, algunos médicos de IPS nos hacían llegar su molestia con respecto a su actuación, colegas suyos, sí. Porque en realidad IPS es muy grande, los números los acaba de dar el presidente, y realmente hay sectores que trabajan muy bien y que hacen las cosas como se debe hacer. Y que usted haya llevado a la prensa como para mostrar lo peor de IPS, no cayó muy bien en sus colegas que son los que trabajan en el día a día y que están ahí poniendo el lomo en las diferentes secciones, que sí trabajan muy bien y que están acorde a lo que debe, al servicio que normalmente debe prestarse. ¿Por qué pasó eso? Bueno, en lo personal yo nunca le invité a ningún periodista. Yo no tengo... ¿No tuvo ánimo mediático usted para hacer eso? No sé si es llamarle ánimo mediático. Yo me fui a cumplir una tarea. Yo tengo una persona que trabaja, periodista conmigo. Yo informo a veces al responsable de prensa del Ministerio de Salud. Vuelvo a repetir, nosotros somos familia diferente. Ahora, el caso de IPS, yo creo que en el lugar mismo luego se filtra la información. Yo tengo una superintendencia que no es que yo saco una resolución solo. Está el abogado, hay mucha gente que participa. Tiene que cambiarlo a su abogado, doctor. Bueno, ahora ya no, pero le voy a decir por qué. Le voy a explicar por qué. Usted dijo que se hace asesorar siempre. Dice el punto 3 de su resolución, prohibir el ingreso de nuevo, está mal redactado, de nuevos pacientes en calidad de internado al servicio clausurado. Dicen los médicos, y acá hay 3 que nos pueden corregir, que el servicio de urgencia es un solo servicio, no hay un servicio de urgencia en salas y un servicio de urgencia de pasillo, como usted pone en su punto primero, dice disponer la clausura de servicio de internación de pasillo de la unidad de emergencia. Dicen, la unidad es una sola. Y si usted clausura la unidad y prohíbe el ingreso de nuevos pacientes, está prohibiendo el ingreso a la unidad, que es lo que le decía el doctor Rodríguez primero. Entonces,
su resolución lo que está es de cumplimiento imposible, porque IPS tiene que prohibirle el ingreso a la urgencia a cualquiera que llegue. Hasta yo le puedo aceptar alguna debilidad de redacción, pero creo creo que los abogados, seguro, yo respeto, le digo sin ninguna vuelta, pero yo creo que ustedes también consideran lo que es el espíritu. Claro. El espíritu de la redacción puede ser un castellano difícil inclusive, pero usted puede entender muy bien cuando se precisa. Usted me dice... Pero usted es médico, usted no puede errar. Usted le dijo al doctor Rodríguez Estamos conversando de la redacción. Y por eso... de la redacción. No hay una internación de pasillo, una unidad de internación de pasillo. Vuelvo a repetir, son nomenclatura que no existe en ninguna otra parte del mundo. Porque cuando yo digo internación en el pasillo, muestro este escenario donde se ve... Es que no puede existir esa internación ahí. Lo curioso, te saco un poquitito del tema, doctor Roa. Lo curioso es que esta discusión se da en la familia de la salud pública, el pariente rico con el IPS, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que te quería preguntar es, doctor, en este corto tiempo que estuvo recorriendo salud pública ahora, sé que estuvo en Casa Paz, en Misiones, en Alto Paraná, en Villarrica y algunos hospitales del área central y Asunción. ¿Qué es lo que más te chocó como deficiencia estructural de esos establecimientos de salud? En primer lugar, las dos urgencias más grandes. La urgencia de IPS siempre me chocaba, no es que me chocó, porque es ya en carácter de una responsabilidad no más visitada, siempre me chocó, y lo dije siempre, que era un calvario, en fin, la experiencia de allí, y el Hospital Nacional. El Hospital Nacional, donde desde el 20 de noviembre de 1990, que yo era médico de guardia allí, mucho tiempo estuve allí, era el hospital de referente, creo que es un hospital copiado de Lyon o Versalles, de una de las ciudades de Francia, tal cual se reprodujo aquí, era un hospital modelo. Vaya a ver en este momento, yo quiero llamarle a las cosas por su nombre, vaya a ver, es un verdadero asentamiento y es el hermano gemelo de la urgencia de IPS. Eso yo dije hasta, no en forma despectiva, hay que llamarle a las cosas por su nombre, nos copiamos todo. Usted va a ver otra vez en la urgencia del Hospital Nacional terapia intensiva tipo IPS, que tenemos en la urgencia. Y discúlpeme, yo soy funcionario de IPS, pero quiero llamarle las cosas por su nombre. Porque si esto nos declaramos en esos términos, nadie se va a hacer caso porque no sé si va a estar incluido nuestro presidente actual, pero todos los presidentes de todos los colores, incluido un cura, en los últimos tiempos, durante su campaña electoral, pero con voces emocionadas, dice, vamos a priorizar salud, entre otras cosas, ¿verdad? Y hemos retrocedido en tema de salud, pero cada 5 años. Léase el Hospital Nacional de Itagua, la urgencia del Hospital Nacional de Itagua actualmente, comparativamente a los años anteriores, se ha deteriorado muchísimo. Hay que vivir la experiencia de la urgencia del Hospital Barrio Obrero. Uno de los hospitales más grandes que tiene el Ministerio de Salud en Asunción es el de Barrio Obrero. ¿Estuvo también ahí? Estuve en el Hospital Barrio Obrero, hicimos una auditoría médica contable que me parece como material muy interesante, tiene sus conclusiones. ¿Nos puede decir algo? ¿Cómo define el Hospital Barrio Obrero? Y yo hablo de saturación de información, cuando ya se repite, ya no hay datos nuevos. Es decir, ocupo un vocabulario, una nomenclatura en IPS, voy y vuelvo otra vez en el Hospital Nacional, vuelvo otra vez en el Barrio Obrero, pero la situación de Barrio Obrero, no tengo problema, no creo que sea un secreto de Estado. Nosotros llegamos... Además ya no corre riesgo su cargo. Presidente, escuche eso, porque que nos amanezca mañana con otra destitución, porque por acá tengo algo. Entonces, Barrio Obrero tiene la recomendación de cerrar su urgencia de adultos
y de pediátrico por el tiempo que dure la regularización, porque representa en este momento, representa un peligro a la salud pública. ¿Y en qué se sustenta? Nosotros hicimos una, me jacto un poco, discúlpenme la poca modestia que tengo, de ser un evaluador, porque estoy acostumbrado en el ámbito de educación superior a trabajar en esto. Nosotros por dimensiones estuvimos evaluando la infraestructura edilicia, piso, pared, techo, deteriorado. Estamos hablando de una instalación física que data del año 1940, que llega de hecho ya a su caducidad, que fue creciendo al típico paraguayo, una piecita acá, se necesita más terapia, se necesita más reanimación, y se fue creciendo de esa manera. Y de paso les aclaro, cuando uno mira en el interior las estructuras de IPS son los niños de ojo verde y los de la salud pública son los morenitos. Esa es la percepción que uno tiene cuando recorre el interior, porque IPS, por su capacidad de recurso, ha construido de alguna manera una estructura ya más o menos mucho más formal. Yendo al de Barrio Obrero, esa es la situación que no tiene absolutamente ninguna prevención contra incendio. No tiene, si de por ahí ocurre la desgracia de incendiarse, va a ser, yo diría, peor que la que tuvimos alguna vez de experiencia. Pero en ese contexto, vuelvo a repetirle a ustedes, imagínense, ¿quién pensaría de que en ese lugar tan pobre que pueda haber corrupción? No puedo afirmar, y les voy a dar la primicia por qué afirmo esto. Es muy pesado mis aseveraciones. Cuando uno evalúa la gestión de residuos patológicos, basuras comunes, basuras patológicas, desde su almacenamiento inicial, que es donde se produce, almacenamiento temporal, que es la caseta, y después de ahí se transporta para su disposición final. Esas son las nomenclaturas que se utiliza en gestión de residuos patológicos. Resulta que este pobre hospital no tiene báscula. Y entonces se da la situación de que los que producen, en este caso la basura patológica, y la empresa que transporta es el que pesa en el lugar, en la empresa de la disposición final, y la factura viene al ministerio, naturalmente de allí, a ojo de cubero. Juez y parte. Cuando preguntamos con una planilla firmada en el lugar, firmada por alguien, así correctamente, 406 kilos, 305 kilos, 291 kilos, preguntamos cómo fue, en fin, eso cifrando, y la respuesta que tuvimos que son gente de mucha experiencia los que están allí, y entonces a ojímetro, es una nueva entidad también que yo le llamo en Paraguay, que el pulso hace de romana, decía abuela, tenía una báscula pequeñita. Y entonces yo asumo, y quiero que le pregunten al ministro de Salud, ¿cuánto es la deuda de los tantos millones que debe el Ministerio de Salud a la empresa? No me acuerdo cómo se llama la empresa que trabaja en esto. Y nosotros podemos desde ese momento tener la sospecha de que no podrían ser muy exactos, no sé si estaban muy bien calibrados en la empresa misma, pero lo cierto es que la cifra, yo llevé a una especialista, a una ingeniera ambiental, me acompaño siempre con gente que un poquito mejor que yo, y me estaba explicando de que ellos estiman el promedio por la cantidad de camas de producto patológico que no coincide, por lo menos de acuerdo a su matriz, con lo que sale allí en un lugar tan pobre. Es más, en ese lugar, y no tengo otra forma de declararlo únicamente, en ese lugar se ven unos hoyos que habla de que hay una cantidad de roedores, y los roedores andan por las cañerías. Se puede inferir de que a partir de allí, háganse idea de ese escenario, se está repartiendo en la casa del doctor Boucia. Lógicamente no va a entrar una rata, ¿verdad? Pero sí los comunes que tienen su casa allí. No son comunes. Claro, entonces esa es la situación. Imagínense, le estoy hablando de corrupción, le estoy hablando de bioseguridad, le estoy hablando de vectores. Entonces,
¿cómo la superintendencia no va a tomar la decisión extrema y decir clausura temporal por el tiempo que dure la regularización? De modo que... Permítame, doctor, tengo que hacer una pausa. Y volvemos en un ratito. Estamos con el presidente del IPS, con el hasta hace horas superintendente de la salud. Estamos bajo la lupa y ya volvemos. Bueno, son casi las 10:30 de esta noche. Acá me escribe el ingeniero Carlos Duarte, director del consorcio Tesaiponá, puede ser, empresa que hace el tratamiento de la basura patológica al ministerio, y aclara, dice, nosotros tenemos en todos nuestros móviles balanzas y pesaje, y el pesaje se hace en presencia del fiscalizador del ministerio. Hago la siguiente aclaración porque te estoy escuchando en tu programa el desconocimiento del doctor Rodas. Eso dice el encargado, el director del consorcio, que se encarga del tema de la basura. Hay imágenes, por favor, del Hospital Barrio Obrero. Esto se tiene que ir, no solamente miren lo que es esto. Hace poco se mostró el Luque también, ¿te acuerdas? Esta es la que mostramos una vez de Luque, lo que era el hospital. Terrible. Este Barrio Obrero. Este Barrio Obrero. Pero este no, parece un vertedero, no parece un hospital. Sí. ¿Verdad? Muchas cosas ocurren. Por eso que es importante controlar. Porque una cosa es lo que se declara teóricamente, inclusive en las cláusulas contractuales, y resulta que otra es lo que en el campo ocurre. Por eso es importante el control. No debemos sustraernos a los controles. Eso le le da buena salud a todos. Yo soy muy partidario de eso, la cultura, implantar esta cultura de control. ¿Esperaba tener respaldo del doctor Mazzoleni y no esperaba esta reacción de él? Yo no estoy muy seguro que el doctor Mazzoleni haya decidido esto. ¿Entonces? Déjenme dudar, ¿no? Bueno, yo no afirmo. Pero con eso está diciendo que él no decide. No decide en el Ministerio de Salud. Es muy buena gente. ¿Quién manejado? ¿Quién le maneja? No, usted me preguntó quién decidió, esto decidió el doctor Mazzoleni. Me refiero a este caso particular. Pero él es máxima autoridad. ¿Y si no fue él, quién, doctor? No, yo no sé si es que no tuvo sugerencia. Él tiene un grupo de compañeros asesores. Él me supongo que también trata con otra gente, así como corresponde en la escala jerárquica. Bueno, no estoy ubicando rápidamente. El presidente de la República es el único, ¿verdad? Presidente del IPS, para cerrar, tendríamos que hablar de cosas más de problemas de Pero tiene que venir una hora y media solo. A la buena noticia. Yo lo más, lástima que no tenemos más la imagen del pasillo. No, vamos a poner otra la máquina de pasillo, no hay problema, Tela, pedí lo que hay un problema que quizás el doctor Rodas también en esta, que como médicos, hay una deshumanización de la atención hospitalaria, en la salud pública, en el IPS, en los sanatorios privados. Por más que uno pague, puede pagar una fortuna, pero hay una deshumanización. Le pregunto a usted, señor Rodríguez, imagínese un momento que su madre está ahí en el pasillo. ¿Usted qué haría? En primer lugar, yo particularmente, ¿verdad? Porque confío en los médicos del IPS plenamente. Creo que si está en el pasillo de la urgencia, está bien, porque es el lugar donde va a tener 24 horas de atención de médico, enfermera, de todos los servicios, ¿verdad? Yo no sé hoy, pero yo no voy a poder era una vergüenza. Ahora, Carlos, a mí me tocó ver y es lamentable. Ahora, yo no me voy a poder ir a estar con mi mamá, porque es un lugar donde no tiene que estar nadie. Es un problema que nosotros tenemos. La gente se va de a 5 en IPS, se va un enfermo y se dan 5 personas. Y los 5 quieren entrar en el lugar. Por eso que tenemos gente, hay 10.000 personas todos los días en ese hospital. Entonces, yo siempre le suelo decir a la gente que me llama, mucha gente me llama y me dice, están en la urgencia. Y es el mejor lugar donde puede estar porque está siendo evaluado integralmente para luego tomar una decisión, ¿verdad? Y la decisión va a ser trasladarle a un... Presidente, se tiene que bañar en público, hay que cambiar la necesidad. Sonda. Está meado, defecado e ignorado en muchos casos. Hay que colocar sonda a la uretra. No, por favor. Todo lo que ustedes quieran, pero yo vuelvo otra vez a lo anterior, doctor. Está bien, no es probablemente la mejor forma de tener la gente, pero se le está tratando de salvar la vida a un ser humano. La vida es primero. O sea, para mí, si le salvan a mi mamá, voy a estar muy feliz con todo el mundo. Y una pena, le bañaron ahí en la camilla, pero le salvaron la vida a mi mamá o le dieron la vida a alguien. Para mí, lo primero es la vida de las personas.
Luego están los medios, las formas de hacerlo, ¿verdad? No se tiene todos los recursos como para tener una sala de internación por Pero, cada presidente, persona. no es ¿verdad? eso lo que va a pensar el familiar del usuario que aporta todos los meses desde hace años y el Estado paraguayo, su seguridad social, le ofrece esto como contrapartida. Plenamente de acuerdo con usted, pero usted me pregunta a mí si Claro. qué va a pasar con mi mamá. Yo voy a pensar eso ahora. Nosotros estamos trabajando para eso, recién dije, ¿verdad? Yo vine para contarles todos los proyectos que tenemos. Tenemos como una cartera de 20 proyectos para crecer en infraestructura, ¿verdad? Y esto nunca ha crecido antes. Ahora tenemos una policlínica de 93 consultorios y vamos a ampliar la clínica médica. 6 servicios ahí en Gavi, 25.000 cirugías. Se va a despoblar varios pisos y vamos a aumentar en clínica médica, en camas de internación, para tener la respuesta que la ciudadanía, los asegurados piden de nosotros. ¿En Gavi cuándo va a estar? Ingavi se tiene que recibir la hora a fines de noviembre, la hora física, tiene un proceso diríamos, de prueba de toda la parte de aire, luz, agua y todo lo más de un mes. Y a partir de diciembre se muda la clínica antigua, que está ahí al ladito nomás, a uno de los pabellones ya, para refaccionar la anterior. Y entre el mes de marzo y abril se empiezan a mudar los primeros servicios. El primero de ellos sería traumatología, el que se va a mudar. Y pensamos que en un periodo de 8 a 9 meses se mudarían los 6 servicios que tenemos planeado vayan allá, con las 602 camas ya habilitadas. Se publicó en estos días el tema de medicamentos oncológicos. Sí. Y se queja la gente, ¿no? Y hay una queja, Carlos, ahí que se viene y que se va a venir, que esto ya venía un poco pintando así, de que los pacientes oncológicos se quejan de que el IPS puede llegar a comprar productos que no son los originales, ¿sí? Es cierto. Los biosimilares. Los biosimilares, ¿por qué? Porque las patentes para la venta de los productos originales duran 10 años. En nuestro país empezaron a vencer desde el año pasado, ¿verdad? Esa patente de 10 años donde no puede entrar ningún biosimilar. Está empezando a entrar, ¿verdad? Y para eso la autoridad reguladora es Dinavisa, la que tiene que dar todas las habilitaciones. Nosotros compramos por el modelo de contratación pública, nos vamos por una cuestión de calidad y precio. A igual calidad, vamos por el precio. Entonces, una discusión que se viene de aquí en adelante, que va a ser bastante fuerte seguramente, porque también va a estar detrás el poder de venta de los sectores, ¿no? Bueno, agradeciéndole al doctor Rodas, al presidente del IPS. ¿Usted se va mañana al IPS, doctor Rodas? Mañana no. Mañana no. El domingo. El domingo. El domingo. Tengo reemplazo justo esta vez. Casualidad. Y el presidente del IPS, ¿no se libera? ¿El pasillo va a continuar así como está? Ya que se fue el superintendente. No, nosotros vamos... ¿O van a liberar, van a liberar en 60 días o 90 días? Nosotros en 90 días está la solución integral, pero ahora ya empezamos a liberar, porque también nosotros tenemos camas tercerizadas, como dije antes, de un modelo de derivación, y vamos a enviar a esos sanatorios. Tenemos 2 sanatorios habilitados y enviamos a esos ¿Cuáles sanatorios. son esos sanatorios? Uno es Docto, que está aquí sobre la Avenida España, que era ante el Americano, y San Sebastián, que está en Fernando de la Mora. Sí. Presidente, gracias por venir. Muy amable. Cuando guste, Doctor Rodas, Laura. gracias también por estar. Gracias a usted. Doctor Jorge Rodas, el señor Armando Rodríguez. Hablamos de salud esta noche, mucho todavía hay que hablar, lamentando situaciones que ocurren en el interior con respecto a algunas designaciones. Y vamos a seguir hablando del tema, evidentemente. Gracias, señora. Igualmente. Muy amable. Doctor Boixia, Carlos, un placer. muchas gracias. Andrés, como siempre, un gusto. Y un gusto. Mañana hablamos tempranito de muchas cosas que tenemos Sí, señor. para la lupa. Pendiente. Bueno, buenas noches y hasta la próxima semana. Y a las 5 mañana, de lunes a viernes, ustedes saben, estamos a las 5 en Monumental AM 1080. Buenas noches.